Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvana, que anda por ahí. Bien, día de hoy íbamos a hablar un poquito de diversidad. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que no era lo mismo diversidad que discapacidad? La diversidad en realidad abarca varios aspectos. Uno de los aspectos es las motivaciones, los intereses, las expectativas, las capacidades, también lo que son los ritmos y los estilos de aprendizaje. Abarca lo que es los niveles de autonomía, los niveles también de desarrollo y aprendizajes previos, ¿sí? Hay diferentes también escolarizaciones, también podemos hablar de discapacidades, ¿sí? De géneros, de etnias, de religiones, de ideologías, de orígenes económicos, ¿sí? La palabra diversidad en sí proviene del latín de dos palabras. Una, diversitas, que significa diferencia, ¿sí? O sea que hay diferencia, y la otra palabra es diversatis, que significa abundancia, lo que sería que hay cantidad. ¿Bien? Entonces, para poner en práctica todo lo que es un proyecto de inclusión, implica pensar en un proyecto también pedagógico individual, porque cada uno de nosotros, como sabemos, somos distintos, somos diferentes. ¿Sí? En ese proyecto se debe contemplar el modo de aprender de cada uno, los tiempos de cada uno y las herramientas para desarrollar objetivos y también proporcionar aprendizaje. ¿Sí? En ese proyecto pedagógico individual se incluye que la familia, se incluye la escuela y se incluye a los terapeutas que realizan la parte de rehabilitación. ¿Sí? Se va a evaluar si es necesario también la incorporación de un docente de apoyo o de un acompañante terapéutico. ¿Bien? ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el acompañante terapéutico y el docente de apoyo a la inclusión, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Nosotros no, como acompañantes terapéuticos no hacemos apoyo a la inclusión, ¿sí? Con respecto a la parte docente. Bien, el acompañante terapéutico tiene funciones de contención afectiva, de contención emocional y de contención conductual. ¿Sí? Se trabaja en pos de la autonomía, ¿sí? En la toma de decisiones, en las reflexiones de las posibles consecuencias también. La idea es mejorar la calidad de vida, la calidad también vincular, ayudar en situaciones, por ejemplo, de ansiedad, a tolerar frustraciones. ¿Sí? El acompañante terapéutico atiende a los aspectos afectivos, a los aspectos vinculares, socioculturales, por encima de los aprendizajes escolares. ¿Sí? Nosotros podemos colaborar en aspectos académicos, pero no es una función específica del acompañante terapéutico. ¿Sí? La acción nuestra se caracteriza a la observación. ¿Sí? En cambio, un docente de apoyo a la inclusión, que está en lo que es la resolución 1825, plantea el proyecto pedagógico para la inclusión y se consideran las necesidades educativas especiales y también todas las barreras, ¿sí? En conjunto con los docentes. Bien, el rol que tiene el docente de apoyo a la inclusión es de mediador y coordinador de lo que son las actividades y lo que son las relaciones que se establezcan en lo que es los sistemas de apoyo a la integración. Entonces, ¿cuál va a ser las funciones del docente de apoyo a la inclusión? Junto con la institución, ¿sí? Le va a informar, le va a sugerir, va a orientar y va a coordinar todas las acciones que se puedan implementar dentro de la institución. Junto a los docentes va a acompañar y va a asesorar, también va a participar en la elaboración de las adecuaciones curriculares, que eso no nos pertenece a nosotros como acompañantes terapéuticos, y va a facilitar el acercamiento y la participación en el proceso educativo junto con los padres. ¿Bien? Bien.
Por otra parte, tenemos todo lo que son las diferentes patologías, ¿sí? Vamos a comenzar por lo que es síndrome de Down, que ya algo lo estuvimos charlando en temas anteriores. Vamos a hacer un pequeño repaso, que el síndrome de Down, que es alteraciones cromosómicas, ¿sí? La que más conocemos nosotros es la trisonomía del par 21, que está asociado al retraso mental moderado o leve. ¿Cuáles son las características que tiene el síndrome de Down? Poca capacidad para controlar o para inhibir conductas, la persistencia en la conducta y la resistencia a lo que son los cambios, ¿sí? Tienen mucha constancia, tenacidad, responsabilidad, puntualidad, son muy cuidadosos, son muy perfeccionistas, por ahí tienen dificultad para sostener la atención, ¿sí? Ellos tienen mucho procesamiento por medio visual y en algunos casos también tienen dificultades en lo que es el lenguaje, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que es retraso mental, ¿sí? Que es un estado en el cual el desarrollo de la mente es incompleto o se detiene, ¿sí? Y también de acuerdo a su gravedad se clasifican en leve, moderado, grave y profundo, ¿sí? El leve se manifiesta más que nada en las escuelas cuando se hace evidente que las habilidades necesarias para un buen desempeño escolar están por debajo del promedio de los compañeros. Luego tenemos el moderado, que se evidencia mucho por el desarrollo limitado en lo que es el lenguaje, y lo que es grave y profundo, que generalmente está acompañado de dificultades tanto motoras, patologías también de lo que es el sistema nervioso central, enfermedades orgánicas, ¿sí? Y acá la adquisición del lenguaje suele ser o muy escasa o directamente nula, ¿sí? Entonces se realizan mediciones de coeficiente intelectual a través de lo que son los test psicométricos para determinar, digamos, el grado de retraso que tiene esta persona, ¿sí? Por otro lado, tenemos parálisis cerebral, ¿sí? Que implica la pérdida completa de la función muscular, ¿sí? Que puede ser temporal o puede ser también permanente. Bien, puede ser también localizada o puede ser generalizada, puede afectar, digamos, a ambos lados del cuerpo, que sería una hemiplegia, o solamente los miembros inferiores, que sería paraplegia, ¿sí? O los miembros inferiores y los superiores, que ahí hablamos de cuadriplegia, ¿sí? Algunas de las causas, por ejemplo, de la parálisis cerebral, podemos incluir hidrocefalia, accidentes cerebrovasculares, trastornos genéticos. ¿Sí? Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Bien, después vamos a ampliar un poquito el tema. Y el otro es déficit de atención. ¿Sí? La atención es la calidad que nos permite enfocar o hacer foco en un determinado estímulo y también concentrarnos en ese estímulo para mejorar el rendimiento en un tema específico. ¿Sí? Bien, entonces la atención, ¿qué sería? Captar esa atención en el paso previo al aprendizaje y a lo que sería la memorización. Bien, muchas veces se le pide a los niños la atención selectiva y sostenida y por ahí ellos no la pueden realizar. Bien, entonces en el déficit de atención tenemos la atención puesta en cualquier otro objeto. ¿Sí? Bien. A ver. Por ejemplo, en lo que es, hola Leti, ahí también que entraste. Por ejemplo, en esto que estamos hablando de déficit de atención, que también puede estar combinada con hiperactividad, ¿sí? Que hablamos de TDAH, que es una afección crónica que afecta a millones de niños y continúa en la edad adulta, ¿bien? Que se caracteriza por
una combinación de problemas, ¿bien? Dificultad para mantener la atención, con hiperactividad y también con comportamientos impulsivos, ¿sí? Que también puede variar de gravedad. Bien, entonces tenemos falta de atención, dificultad para concentrarse en los detalles, por ahí cometer errores por el simple descuido, problemas para seguir instrucciones, problemas para completar alguna tarea, ¿sí? Suelen evitar también todo lo que es actividades que por ahí requieran concentración, ¿sí? Suelen tener muchos olvidos diarios. Y por otro lado tenemos la hiperactividad y lo que es la impulsividad. Inquietud, o sea, esa dificultad por ahí para mantenerse o para permanecer sentados, impulsividad, ¿sí? Bien, y existen 3 tipos de TDAH. ¿Se acuerdan? Que lo nombramos en una de las clases anteriores cuando vimos la parte nosológica. 1, falta de atención predominante, ¿sí? Bien, que está relacionado con la falta directamente de atención, que puede tener dificultad, como dijimos antes, para concentrarse en tarea, para seguir instrucciones, para prestar atención, ¿sí? Suelen ser muy olvidadizos, muy distraídos, y eso afecta el funcionamiento en la escuela, en el trabajo, en las relaciones personales. El segundo tipo, conductas hiperactivas y conductas predominantes, ¿sí? Acá los síntomas principales son la hiperactividad y la impulsividad. Bien, entonces suelen ser inquietos, suelen tener dificultad para permanecer sentados, actúan sin pensar en las consecuencias, pueden irrumpir conversaciones, tomar decisiones impulsivas, ¿sí? En los niños por ahí se nota mucho la dificultad para esperar su turno. Y la tercera sería la combinada, que es la más común. Bien, mezcla de síntomas de falta de atención y síntomas de hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Que es la más común que nosotros vemos. Bien, entonces también, ¿por qué lo nombro a los subtipos de TDAH? Porque ustedes como acompañantes terapéuticos es sumamente importante adaptar todas las estrategias de apoyo según el subtipo específico que presenta ese paciente. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien, vamos con las diferentes configuraciones de apoyo. ¿Sí? Si bien, como dije al principio del curso, no del curso, de la clase, perdón, si bien el acompañante terapéutico no implica todo lo que son las tareas pedagógicas, en muchas ocasiones resulta fundamental el aporte que nosotros podemos realizar, por eso hablamos de las configuraciones de apoyo, ¿sí? Aplicar ciertas adecuaciones curriculares puede resultar muy necesario muchas veces para facilitar todo lo que es el aprendizaje o el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces está bueno contar por ahí con herramientas para por ahí, adaptar los juegos a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad, que eso nos va a facilitar todo lo que es el proceso de inclusión del niño en la escuela. Bien, entonces, ¿qué son las adecuaciones curriculares? Son en realidad herramientas educativas que están diseñadas para ayudar a los alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Sí? Bien, que también se llaman configuraciones de apoyo, ¿sí? Adecuaciones curriculares o configuraciones de apoyo, ¿sí? Esas adaptaciones también pueden variar desde pequeñitos cambios en la enseñanza, ¿sí? Hasta modificaciones mucho más significativas en directamente todo el plan de estudio, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de adaptaciones curriculares. Son 2. Una, adecuaciones curriculares de acceso al currículum,
que son las poco significativas, ¿sí? Que son modificaciones en el método de enseñanza. ¿Para qué? Para que ese alumno con, por ejemplo, alguna particularidad física, alguna particularidad cognitiva, pueda seguir el currículum educativo normal. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el uso de la tecnología. ¿Sí? Un niño que tiene problemas tanto con la motricidad fina como con la motricidad gruesa, que se le dificulta por ahí escribir grandes párrafos, por ejemplo. Una computadora donde a él se le facilite el escribir, que son pequeñas modificaciones, sí, con el currículum igual. ¿Sí? Solo que los demás, muchos lo hacen en hoja y papel, ¿sí? En hoja, con lapicera, y él lo hace en la computadora, es exactamente lo mismo. Bien, y después tenemos adecuaciones curriculares ya significativas, que está dentro de la resolución 1825, que se reemplazan por lo que son ajustes razonables, que se refiere a proporcionar apoyos individuales necesarios para que el alumno participe plenamente sin suponer un peso excesivo para la escuela. ¿Sí? Son en realidad cambios profundos en los contenidos a estudiantes por parte de un alumno específico. ¿Sí? Por ejemplo, directamente modificar el currículum, ¿sí? O la ayuda adicional que necesita el maestro, o el tiempo extra, como habíamos hablado en la clase anterior, para realizar un examen, una actividad. ¿Sí? Por ejemplo, también pasa mucho en los centros, las instituciones donde son escuelas de varios pisos. ¿Sí? Si hay un niño que tiene, por ejemplo, una parálisis, que está en silla de rueda, y el aula que le tocó es en el segundo piso y no hay ascensor, bajarla al primer piso. Esas son adecuaciones curriculares significativas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien. También hay que tener en cuenta que a partir del reconocimiento de la diversidad como un hecho universal, un hecho necesario, se interpreta la diversidad en el ámbito educativo como aquel factor fundamental que favorece una educación de calidad, ¿sí? Y para incrementar también el carácter enriquecedor de la convivencia. Entonces, acá podemos hablar de lo que es la accesibilidad y lo que son los ajustes. ¿Sí? ¿Qué significa la accesibilidad? Significa asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los espacios, a la información, a la comunicación, también que esté disponible para todo público. ¿Sí? Bien, entonces la accesibilidad que hace beneficia a grupos de personas. Bien, y está dada también por un conjunto de normas. Por ejemplo, a ver, las rampas para las personas con alguna discapacidad que estén en silla de ruedas. ¿Sí? El método braille para que también una persona no vidente pueda leer, saber lo que dice. ¿Sí? Y después tenemos los ajustes que se refieren a modificaciones y acomodaciones, digamos, necesarias y adecuadas que son requeridas en cada caso particular para asegurar que esa persona con discapacidad pueda disfrutar, pueda ejercer de todos sus derechos como ser humano. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, algo que a nosotros sí por ahí nos compete y nos va a servir demasiado es el tema de los juegos. ¿Sí? Todos los niños, todas las niñas necesitan jugar. ¿Sí? Jugar, como habíamos dicho, es un derecho de la infancia y los adultos somos los que tenemos que valer por cumplir en todo y en cada uno de los niños y las niñas esos derechos. ¿Sí? Mediante el juego el niño aprende. Bien, es
un derecho está tanto en el año 1990 dentro del Parlamento Español y en el 1959 en lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, el tema de derecho de la infancia. ¿Sí? El juego, ¿qué hace? Permite desarrollar la propia capacidad tanto mental como física, ¿sí? Es una fuente de satisfacción, es una fuente de placer, es una fuente de autoafirmación. Jugar significa ser activo, ¿sí? Jugar significa prepararse para la vida adulta. ¿Bien? ¿Sí? Entonces todos tienen derecho a el juego. ¿Sí? Bien, entonces que la sociedad por ahí disponga de productos accesibles para todos, que sabemos que todavía no se cumple al 100%, beneficia a quién? A las personas con discapacidad y a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque facilita que las personas con o sin discapacidad puedan compartir momentos de ocio. Y ahí podemos estar hablando de inclusión. ¿Sí? Por eso yo siempre digo que todavía nos falta mucho. ¿Sí? Bien, entonces ya que hablamos de los juegos. Ay, espérenme que yo creo que tengo un PowerPoint con respecto a los juegos. Si me dan un segundo, así los busco y se los comparto. Yo sé que ustedes lo tienen en el PDF, pero no importa. Lo compartimos acá. Eh, a ver si busco juegos, porque si no, no lo voy a... ¿Cómo lo habré puesto? No, como juegos no está. Tengo tantos PDF y PowerPoint. Ah, acá está. Resumen de juegos. Así hablamos de esta parte. Les voy a compartir pantalla. Así hablamos de esta parte. Ahí está. Yo sabía que lo tenía que saber dónde lo tenía, que era otra cosa, totalmente distinta. Bueno, ahí está lo que dije anteriormente, que jugar es un derecho de la infancia, ¿sí? Los adultos somos los que tenemos que valer por su cumplimiento en todos y en cada uno de los niños, ¿sí? Entonces, esto también se los dije recién, el juego permite desarrollar la propia capacidad física y mental, el juego es una fuente de autoafirmación, satisfacción y placer, jugar significa ser activo y prepararse para la vida adulta, y sin duda una carencia importante del juego en lo que es la infancia va a ocasionar un desarrollo incorrecto e incompleto de la personalidad del niño o de la niña. Y ahora sí, los diferentes tipos de juegos que hay. ¿Sí? Ahí dice tipología de juguetes consideradas. ¿Sí? Habla de lo que es el sistema SAR. ¿Qué es el sistema SAR? En realidad, el sistema SAR define el juego de ensamblaje, ¿sí? Las piezas de encajar, las piezas de superponer, de apilar, de juntar, que es un juego que se desarrolla cuando el niño o la niña fija una meta, por ejemplo, a ver, una meta de construir, ¿sí? Y mediante un conjunto de movimientos, mediante un conjunto de manipulaciones y de acciones que van a estar coordinadas, va a conseguir esa construcción que quiere hacer. ¿Sí? Dentro de esto tenemos todo lo que son juegos de ejercicios, ¿sí? Que consisten en repetir una y otra vez una acción por el placer directamente de los resultados inmediatos, lo que son los juegos simbólicos, ¿sí? Que son los que implican la representación de un objeto por otro, ¿sí? Son los juegos de imitación a los adultos, por ejemplo, a ver, a la mamá, jugar a la mamá, jugar al papá, jugar al doctor, ¿sí? A la cocinita, al mecánico, ¿bien? Luego tenemos, como dijimos recién, todo lo que son los juegos de ensamblaje,
¿sí? Los que incluyen piezas para encajar, ensamblar, superponer, apilar, juntar, y lo que son los juegos de regla, ¿sí? Donde hay que seguir instrucciones, donde hay que seguir ciertas normas, donde los jugadores, los que participamos, tenemos que conocerlas y tenemos que ir respetándolas. ¿Bien? Bien. Entonces ahora sí podemos hablar, antes de pasar a esta parte, de lo que son los juguetes accesibles, ¿sí? Que son aquellos juguetes eh, donde una persona con algún tipo de discapacidad, digamos, puede acceder, ¿sí? Que engloba estos juegos que nosotros nombramos recién, el de ejercicio simbólico, de ensamblaje y de regla, y para lograr los juegos accesibles, ¿sí? Deben ser juguetes adecuados, ¿sí? Juguetes adaptables y juguetes adecuados muchas veces también con ayuda, ¿sí? A ver, juguetes adecuados son aquellos en los que pueden ser utilizados, digamos, por personas con algún tipo de discapacidad que se comercializa, ¿sí? Y donde su aprovechamiento no es al 100%, vamos a decirlo de esa manera. Después tenemos todo lo que son los juguetes adaptables, ¿sí? Aquellos que pueden ser utilizados también por alguna persona con algún tipo de discapacidad, pero que necesitan algún tipo pequeño de adaptación, ¿sí? Y los juguetes adecuados con ayuda eh, sería lo que cuando necesita de un tercero para jugar. Pero vamos a hablar de los diferentes tipos de discapacidades antes de comenzar a hablar directamente de cada una. Tenemos discapacidad motora, ¿sí? Como dice ahí, implica trastornos óseos, trastornos musculares que llevan a dificultades en la movilidad. Discapacidad visual, ¿sí? Que se incluye problemas que conducen a distintos grados de discapacidad, desde lo que es la disminución hasta la ceguera, la ausencia total de la visión. Discapacidad auditiva, que comprende la hipacusia leve hasta lo que es la sordera, y la discapacidad intelectual, ¿sí? Que es la inteligencia y la capacidad para desenvolverse por debajo del nivel promedio que se manifiesta antes de los 18 años de edad. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de las diferentes discapacidades. Tenemos discapacidad auditiva con respecto a los juegos. Por ejemplo, los juegos reglados son los que van a ser menos accesibles para aquella persona que tenga algún tipo de discapacidad auditiva, porque muchas veces se requiere del lenguaje, se requiere de la comunicación entre los miembros, entre los jugadores, ¿sí? Entonces, por ahí la dificultad que tienen estos juegos es que desarrollan el mismo nivel cognitivo las personas con discapacidad auditiva que los demás, pero por ahí en un tiempo mucho más lento, ¿sí? Por ahí se le puede dificultar todo lo que es la coordinación menor, ¿bien? Y por ahí tienen mucha más dificultad en lo que es la simbolización, o sea, sustitución de objetos, ¿bien? Una de las características que tiene es con respecto a la estructura de su realidad, porque ellos tienen una estructura de la realidad por ahí muy diferente a la que tenemos nosotros que eh, oímos, ¿sí? Tienen una resolución a veces diferente con respecto al juego y con respecto al lenguaje que no todo el mundo lo conoce, ¿sí? Entonces, si hablamos de los consejos a la hora, por decirlo de una manera, de adaptar y seleccionar un juguete para una persona
un niño que tiene discapacidad auditiva, con respecto a la selección, como dice ahí, tener en cuenta el volumen de esos juguetes, si quiere control de volumen, mucho mejor. Si tiene salida opcional de auriculares para que esos niños por ahí que tienen restos auditivos, también sería muy bueno. Que los juegos tengan por ahí algunos otros efectos susceptibles, ¿sí? Luces, imágenes, vibraciones, tacto. Bien, evitar el acoplamiento también, dependiendo del tipo de audífonos que se utilice, también tenerlo en cuenta. Y con respecto a las sugerencias para la adaptación, por ahí modificar el juguete para poder usar auriculares, ¿sí? Traducir todo lo que son los efectos sonoros en efectos perceptibles, como son las vibraciones, y traducir todo lo que son los mensajes orales a mensajes escritos. ¿Bien? Después, Leti, porque te veo que está ahí escribiendo, le subo, si quieren, el PDF al campus para que ustedes, el PDF no, perdón, el PowerPoint, perdón, al campus, que sería como un resumen de lo que ustedes tienen en el PDF. Ahí, vamos ahí, porque yo, si no, mira, me confundo hasta con las palabras a veces. Bien, por otro lado tenemos discapacidad motora, ¿sí? Que ellos tienen dificultad en lo que es el manejo de juegos y también de juguetes, ni hablar de por ahí los juegos de ensamblar o los juegos de construcción, se le dificulta en lo que es el desplazamiento, lo que es la movilidad de segmentos corporales, en tener precisión con los movimientos, con la coordinación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un juguete o un juego para estos niños que tienen discapacidad motora. Todo lo que son los juguetes están condicionados en su capacidad de movimientos. Ellos tienen mucha habilidad con todo lo que son los juegos imaginativos, entonces está bueno que también eso lo tengan en cuenta y que muchas veces también requiere de atención o asistencia de alguien más para poder jugar o para hacer actividades. ¿Sí? Entonces, si hablamos de los consejos que hay para la selección y para las adaptaciones, hablamos de consejos para la selección, aquellos juguetes que sean de fácil manipulación para ellos, ¿sí? Bien, si tiene botones, como dice ahí, que sean fáciles de presionar. Si son piezas de encajar, por ahí que sean las piezas de encajar grandes. Vieron que, por ejemplo, los ladrillitos, rafting, no sé cómo le dice cada uno de ustedes, vienen los que son chiquititos, estilo Lego, que para ellos se le va a dificultar muchísimo, pero vienen otros de tamaño grande. Entonces, tener en cuenta, por ejemplo, comprar esos grandes y no algo chiquitito que se le va a dificultar mucho a la hora de armar algo para jugar, ¿sí? Sí, los juegos tienen antideslizantes mucho mejor, juegos que por ahí no exijan muchísima rapidez en los movimientos o que no exijan movimientos simultáneos. ¿Sí? Bien. Y la sugerencia por ahí es fijar las bases de esos juegos con antideslizantes, cosa que se les facilite mucho más, valga la redundancia, el juego, engrosar todo lo que son piezas, lo que son mangos, utilizar apoyacabezas para las personas también que tienen discapacidad motora para que se puedan mantener mucho más erguido. También vienen los cinturones, ¿sí? Para poder mantener lo que son las posturas. En los juegos, no, los juegos, las actividades, se puede utilizar lo que son las cuerdas de arrastre, ¿sí? Elementos, como dice ahí, con relieve para facilitar también su agarre y colocar pulsadores electrónicos también es mucho más fácil para ellos jugar y acuérdense que muchas veces requieren de un tercero para poder hacer sus actividades.
Por otro lado, tenemos discapacidad visual, ¿sí? Que ellos tienen dificultad para lo que son los juegos de regla, para lo que son los juegos de construcción, suelen ser bastante difíciles para estos niños, ¿sí? Ellos no suelen desplazarse hacia los objetos, son mucho más pasivos, no tan activos como los demás niños, entonces tienden siempre a jugar juegos mucho más repetitivos, mucho más simples. Por ahí pueden tener falta de imaginación, poco interés por los objetos, dificultad también para comprender los espacios, las nociones espaciales, todo lo que son los juegos simbólicos, y mayormente dependen también de un adulto o alguien que lo acompañe. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las necesidades que requiere un niño con discapacidad visual? ¿Sí? Que ellos por ahí tienen un ritmo de aprendizaje mucho más lento, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a su ritmo, ¿sí? Motivarlos para que exploren, ¿sí? Explicarle dónde están las cosas, cómo son, ¿bien? Simular todo lo que son perspectivas de texturas, de formas, de tamaños. No llegué a ver quién me levantó la mano. ¿Alguien quiere preguntar algo? Despertar otros sentidos, exactamente, Leti. Exactamente. Si hablamos entonces de los consejos para la selección, ¿a dónde me fui? Acá. Tenemos que sean diseños fáciles, sencillos, que ellos puedan identificar con el tacto a la hora de comprar, ¿sí? Objetos que sean fáciles de manipular, que tengan efectos de sonidos, que tengan distintas texturas, ¿sí? Como dijo la compañera, para despertar otros sentidos, que tengan colores vivos, ¿sí? Que tengan colores contrastantes para aquellos que tienen disminución visual, ¿sí? Que sean compactos, ¿no? Que se desarmen fácilmente. Y si hablamos de las sugerencias para la adaptación, por ejemplo, si es un juego o un juguete que tiene texto, que tiene instrucciones, ¿sí? Lo podemos pasar a braille o una grabación de voz, que hoy en día el teléfono lo tenemos siempre consigo, o nosotros mismos explicarle de qué trata el juego, incorporar todo lo que son sonidos y texturas, ¿sí? Que sustituye, como dijo la compañera, el estímulo visual. Los juegos de mesa, colocarle relieve, colocarle antideslizantes también para que se sujeten, y en lo que son juegos simbólicos, eh, pegar todo lo que son las piezas para evitar también que se desmonten. ¿Sí? Por otro lado, tenemos discapacidad intelectual, ¿sí? Que las indicaciones, como dice ahí, de la edad de los juegos son orientativas. Muchas veces ustedes vieron que cuando compran un juego, un juguete, dice +3, +7, más. Bueno, son orientativas, ¿sí? No significa que un niño de 7, 8 años no pueda jugar con un juguete que dice +3, ¿bien? O al revés, ¿sí? Porque nosotros los podemos ir adaptando. Bien, muchos juegos, por ejemplo, de mesa, cuando los niños son más pequeños, inventamos nosotros las reglas, y reglas bien simples. Después, cuando ellos son más grandes y se empiezan a dar cuenta, te dicen, che, pero mamá, esto no se jugaba así como vos me decías que se jugaba. Bueno, tenías 3, 4 años, hija, no íbamos a poner tantas reglas porque si no iba a ser un despiole. Entonces, todos son adaptables. Los juegos y juguetes ser elegidos en función, como dice ella, a los gustos, a los intereses, a las características, a las posibilidades, perdón, que tiene cada niño, ¿sí? Más allá de la edad cronológica que tenga. Ellos reciben, procesan y organizan la información con un poco más de dificultad, con más lentitud,
todo lo que son sus posibilidades y tiempos de respuesta son por ahí más limitativos, más lentos. Uy, ¿qué toqué? Perdón, ahí está. Toqué el mouse y saqué todo, perdón. Favorece lo que es el desarrollo cerebral con todo lo que aquello que posibilite la llegada de la información exterior y la percepción de estímulos sensoriales, y lo que es una estimulación temprana a través del juego está muy bueno, pero esto es otro. Muchas veces nosotros a los niños solemos sobreestimularlos, que eso también está mal, porque es de un extremo al otro nos vamos. ¿Sí? Entonces tiene que haber un equilibrio. Está muy bueno el tema de la estimulación temprana, lo que no está bueno es el tema de la sobreestimulación. ¿Sí? Y ahora sí, con respecto a la selección de los juegos, que sean fácil manejo, ¿sí? De todas sus funciones para facilitar y fomentar todo lo que sería la autonomía de este niño, que sean diseños sencillos, ¿sí? Que les resulte atractivo para que ellos puedan mantener la atención, puedan mantener el interés en ese juego, en esos juguetes, ¿sí? Estaría bueno que también cuando tengamos que seleccionar un juego o un juguete, sean de tiempo de respuestas largos, ¿sí? Porque acuérdense que ellos por ahí necesitan mucho más tiempo para dar una respuesta, por ejemplo, ¿sí? Que no requiera unos niveles altos de concentración, de razonamiento, ¿sí? Por eso yo le decía que podemos ir adaptando más, por ejemplo, qué sé yo, los juegos que son reglados, los juegos de mesa. Bueno, inventamos nosotros o le sacamos algunas normas que tienen los juegos para que sea mucho más fácil para jugarlo, que tengan esta posibilidad, como dice ahí, de adaptarse a niveles cognitivos más bajos, reducir el número de reglas y la complejidad que tiene el juego en sí mismo. ¿Sí? Bien. Voy a abrir el campus virtual. Deme un segundo, porque me perdí. Creo que sigue familia, escuela y acompañante terapéutico, pero no voy a mentirles, así que me voy a fijar primero. A ver, a ver, a ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren aportar algo? No. Bien. Eh, no. Me estaba yendo a otro lado. ¿Qué sigue? Bullying, intimidación y maltrato entre alumnos. Me había ido para otro lado, ¿viste? Tenía que fijarme por las dudas. Bueno, con respecto a el bullying, vamos a empezar a hablar un poquito de eso, lo vamos a seguir obviamente la próxima clase. ¿Qué es el bullying? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es el bullying? ¿Qué significa la palabra bullying? Yo no sé qué es el bullying, la verdad, no tengo ni idea. ¿Alguien sabe lo que es el bullying? No sé qué querrá decir la palabra específicamente bullying porque es inglés, pero ¿Cómo te salga? Lo que vos pienses. eh, para mí es como acosar, como Sí, maltratar. O sea, eso me lleva al bullying. bien. Silvi, ¿tenés algún otro concepto de lo que es la palabra bullying?
o no. Bueno, es parecido a lo que dijo Leti, en realidad es una forma de acoso o también de maltrato entre estudiantes, ¿sí? Se caracteriza más que nada por lo que es un comportamiento repetitivo que buscan intimidar, humillar, agredir a otras personas, ¿sí? Mayormente al que tiene menos poder, entre comillas, al que sí, es percibido como menos vulnerable, ¿sí? El acoso puede ser físico, puede ser verbal, puede ser emocional, puede ser cibernético, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Tienden, como dije antes, a ver, tiene que ver con la humillación, con el aislamiento, con la amenaza, con los insultos, ¿sí? Sobre estas víctimas. Son situaciones en las que un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto en forma reiterada a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios alumnos. ¿Sí? Bien. El bullying solo se aplica en el ámbito escolar. Bien, después vamos a hablar de los otros tipos de bullying que comienzan en la escuela y se trasladan hacia la afuera. Por ¿Sí? ejemplo, si fueran adultos y en el trabajo lo tomarían como acoso, ¿no? Acoso. Exacto. ¿Sí? El bullying está dirigido 100% al ámbito escolar. ¿Sí? Y para que haya bullying debe haber una víctima, una desigualdad de poder y una acción agresiva repetida. ¿Sí? La víctima mayormente suele ser un solo alumno. Bien, pero la intimidación puede ejercerse tanto en solitario como en grupo. ¿Sí? Están los secuaces del ejecutor también ahí en el medio, que ya vamos a ver. Entonces yo le dije que hay diferentes tipos de bullying. Físico, que hablamos por ejemplo de empujones, de puñetazos, de agresiones con objetos, que es el más frecuente en lo que son las escuelas primarias. Bullying verbal, hablamos de insultos, hablamos de resaltar por ahí a ver constantemente un defecto físico, menospreciarlos. Bien, bullying psicológico, ¿sí? Que detonan todo lo que es la autoestima de ese individuo, ¿sí? Fomentan la inseguridad, el temor, y el bullying social, ¿sí? Que es ubicar aisladamente al individuo al respecto del grupo en un mal estatus, en hacer partícipe también a otros individuos, ¿sí? El bullying, el componente psicológico está presente en todas las formas de maltrato, en todas. ¿Bien? Bien, entonces, en el acoso escolar existen dos formas en realidad de acoso escolar, la directa y la indirecta. ¿Sí? El bullying directo es aquel que se refiere a comportamientos agresivos que van dirigidos directamente a la víctima, ¿sí? Donde es evidente quién o quiénes son los victimarios. ¿Bien? Y el bullying indirecto hace referencia a la manipulación que se genera hacia el hostigado sin conocer al responsable, digamos, de la agresión. ¿Bien? Entonces, a pesar de que el bullying se caracteriza, como dije, por acoso, por intimidar, por hostigar, se puede reconocer varios tipos, ¿bien? Que se va a clasificar dependiendo de la actuación de los victimarios, ¿sí? Y es común que el agresor emplee varios tipos de bullying a la vez. ¿Para qué? Para maximizar el temor de esa víctima. Bien, el objetivo es que esté totalmente vulnerable. ¿Sí? Entonces, tenemos bullying psicológico, que como dije antes es el más común, ¿sí? Que se puede considerar que está presente en todos los tipos de acoso escolar.
¿En qué se encarga? Se encarga de infundir miedo a través de, por ejemplo, a ver, miradas intimidatorias, amenazantes, actitudes violentas, chantajes, ¿sí? A ver, los agresores que emplean este tipo de bullying muchas veces también suelen obligar a sus víctimas a ejecutar acciones de manera forzada, ¿sí? Porque ellos logran que la víctima sienta miedo por ellos, ¿sí? Bien, ellos perciben siempre la sensación de que la están observando, ¿sí? El bullying psicológico puede ser tanto directo como indirecto, ¿sí? Y es el que lleva por ahí mucho más tiempo para detectar, ¿bien? Entre los profesores, entre los padres también, porque no existe una manifestación física, ¿sí? Una prueba concreta que demuestre el acoso, ¿sí? Bien, entonces cuando se presume que se está llevando este tipo de bullying a cabo, es muy natural que el agresor te diga, lo desmienta, no, yo no hice eso, yo no fui, y que la víctima también no tenga el valor de admitir, ¿sí? Y desenmascarar a ese victimario, ¿sí? Y en la mayoría de los casos son los padres de este niño, de esta niña que sufren bullying psicológico, los que se percatan de que hay una situación que es irregular, ¿sí? Porque el comportamiento de su hijo, de su hija, cambió, no es el que lo caracteriza, eh, porque, a ver, una persona, un niño que se identificaba como muy tranquilo, ¿sí? Y nos empiezan a citar de la escuela porque hizo algo indebido. El padre dice, che, ¿y acá qué pasó? ¿Sí? La actitud cambió. ¿Bien? O cuando el niño llega a casa y nos deja de contar lo que sucedió en la escuela, cómo le fue, ¿sí? O dice que no tiene ganas de ir a la escuela, no tiene ganas de asistir a las clases, inventa enfermedades, con el objetivo directamente de que los padres o los adultos no los lleven a la escuela, ¿sí? Entonces ahí uno empieza a decir que algo pasa, ¿no? Después tenemos, denme un segundo, voy a ingresar al, al otro curso que arranca ahora, mientras estoy con ustedes. El otro es el bullying verbal, les decía recién. Ahí está, mientras nos esperamos. Lo que es el bullying verbal, eh, que también es un tipo de acoso que se encuentra en todas las formas de intimidación, ¿sí? Que se manifiesta a través, digamos, de la palabra hablada, insultos, burlas, amenazas, bromas pesadas, que tienen como objetivo ser detonantes de chismes, de rumores, entre los restos, o entre el resto, mejor dicho, de compañeros. Eh, este bullying, el bullying verbal, es directo, es un bullying que se identifica mucho más rápido que el bullying psicológico. ¿Por qué? Porque la víctima comienza a manifestar sus frustraciones, muchas veces mediante el llanto, que llega un momento que no puede ser ni siquiera controlado delante de sus padres. Generalmente comienzan por ejemplo, a complejarse en la forma de su cuerpo, en el tono de su voz, en cómo se visten, intentan modificar todo lo que son sus gustos, dejan o manifiestan que quieren dejar de hacer las actividades que antes disfrutaban. Bien, una característica del acoso verbal es que las víctimas usualmente, como les dije antes, buscan cambiar aquello que a los demás niños son el centro de por qué se meten con ellos, ¿sí? Por ejemplo, el peinado, ¿bien? A mí me pasó el otro día, justamente, que le quise hacer un rodete a mi hija y le queda divino el rodete,
y me dijo, no me hagas un rodete, ¿por qué? Porque tal me dijo que me quedaba horrible. Entonces empiezan ellos a ir cambiando también su forma, ¿sí? A ver, el caso, por ejemplo, de un niño que usa lentes, que tiene aparatos, ¿sí? También intentan cambiarlo todo el tiempo. Próxima clase, seguimos obviamente con bullying, hablamos de bullying físico, bullying social, ¿sí? Bullying sexual, ¿sí? Vamos a hablar también de lo que es el ciberbullying, ¿sí? Para que ustedes sepan la diferencia. Y después vamos a hablar del agresor, de la víctima, de los espectadores, de los adultos, los roles también que cumplimos ahí adentro y las consecuencias del bullying para la víctima, para los espectadores también. ¿Sí? Bien. Y después sí hablamos un poquito de escuela, familia y discapacidad, que vamos a hablar de estos momentos del diagnóstico de este niño o de esta niña, cómo actuamos tanto la escuela como la familia, ¿sí? Porque para la familia también presenta una serie de duelo ese diagnóstico. ¿Bien? Bien, chicas. Gracias por acompañarnos, por acompañarme, mejor dicho, no por acompañarnos, por acompañarme. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? A las 15:01 comenzamos, ¿sí? Les mando un saludo enorme a ustedes, que tengan una hermosa semana como siempre. Chao, chao. Gracias.